En un presente donde la convivencia entre países es determinada por situaciones de acuerdo y desacuerdo, por la construcción de instituciones y las marcas en sus generaciones, con extremos tales como la cultura y la guerra, reorientando siempre el orden internacional. Víctor L. Urquidi nace, crece y se forma académicamente, adquiriendo una conciencia cosmopolita, tan única en su presente como útil y visionaria para su futuro. Nuestro presente. Para Víctor L. Urquidi, no hay ideas sin acciones, pues ambas, ideas y acciones, constituyen la existencia. Vio esa etapa en la que era tan necesario empezar a ver los problemas claramente y a solucionarlos, a ver la urgencia. Y él tiene razón, por ejemplo, en el centro en los centros de estudios del colegio hay diversas dimensiones. Hay dimensiones más pragmáticas y hay otras más, digamos, de fondo, de importancia para la cultura, para la identidad mexicana, pero menos de solución práctica. Don Víctor fue el que nos llevó a todos a esta tarea de investigación con un apoyo siempre positivo y siempre con una visión nacional, latinoamericana y mundial. Pero además la otra cosa importante de don Víctor fue que él trató de establecer un vínculo entre la demografía con la economía. O sea, no vio él a la demografía como un área estanco, sino al contrario, la vio en relación con la disciplina, con la economía y con otras ciencias, pero sobre todo buscó la interrelación con la economía porque él consideraba que era muy importante ese vínculo entre la demografía y la economía. Yo diría que allá por el año 41, cuando tenía más o menos 21 o 22 años, empezó a hacer análisis demográficos y en algún momento en una conferencia en esta institución, el Colegio de México, en ese año 1941-1942, ya estaba haciendo una predicción de la población mexicana hacia finales del siglo XX, o sea, el año 2000. Y no resultó tan desacertada porque dijo aproximadamente 100 millones de habitantes, que fue exactamente lo que tuvimos. Víctor se adelantó a su tiempo también buscando acercarse a los canadienses. Él partía de la hipótesis de que los dos éramos vecinos de la gran potencia y que entonces debíamos de tener algunos problemas similares, ¿verdad? Y entonces él fue iniciador, como presidente del colegio, de una serie de encuentros con los canadienses. Estoy hablando de 1965. Él estuvo presente en la gestación de la política, no nada más nacional, en términos demográficos, internacional, en términos demográficos. Él habló de población en el mundo desde los años 60 y tantos, en la reunión esta que hubo original, creo que en Bucarest, ¿no? Él, cuando se estaban haciendo las políticas de salud, las políticas de desarrollo urbano regional, las políticas de desarrollo económico y todo, él fue parte de, no nada más en el plano nacional, sino yo creo que también en el plano internacional. Vivir la academia es vivir el tiempo,
marcado siempre por la conclusión. Conclusión que nos lleva de nuevo a otro tiempo en otra academia. Él tenía rigor, tenía disciplina, creo que era una persona que combinaba justo ese rigor disciplinario. Él manejaba varias disciplinas, economía, pero se amplió a, en realidad, ciencias sociales. Después le interesó el problema de la cuestión de desarrollo sustentable. Él siempre estaba un poco pensando, casi adelantándose un poco a su tiempo. Creo que las ciencias con distintas metodologías de eso se trata. ¿En qué medida la ciencia puede ayudarme a mí a ver hacia el futuro, ayudarme en eso? Él tenía una visión como presidente tan, digamos, integral del Colegio de México, que atendía los asuntos de todas las direcciones. O sea, era una gente sumamente competente, capaz, y lo mismo que atendía al centro, que era el origen de él, que era el Centro de Estudios Demográficos, atendía al Centro de Estudios Internacionales, atendía al Centro de Estudios Orientales en esa época, o después de Asia y África. La otra cosa que hacía, tú sabes, es leer absolutamente todo lo que se producía en el colegio. Todo. O sea, artículo, libro, él leía todo. Artículos, libros, reseñas, todo lo que se publicaba en los órganos estos de los medios que tiene el colegio, que tiene muchos. Todos los centros tienen revistas muy importantes, ya tienen mucho tiempo, son apreciadas las revistas. Todo lo leía él, los libros y todo. Entonces él estaba al tanto de cómo pensaban los investigadores. En buena parte de los centros académicos, la búsqueda de participación en la toma de decisiones por todos los sectores es una lucha que se ha ido ganando, ¿no? En el caso de don Víctor no había ninguna lucha que hacer, porque todo lo que hacíamos en el ámbito de nuestra academia, en el ámbito de nuestro centro, era siempre en una mesa redonda, alrededor de él. Con una visión integral, estimulaba, se hacía un poco de investigación, hacíamos un poco de investigación en la biblioteca, siempre fue muy bien recibida por parte de don Víctor. Siempre hubo mucho estímulo de él para que pues esta fuera una biblioteca, ahora se diría moderna, entonces decíamos contemporánea, ¿no? Y pues eso es muy importante. Es una convicción y una, no sé si obsesión, pero es una tarea que él asume como parte de su vida, ¿no? El estar produciendo y pensando, y no nada más pensando, sino transmitiendo sus ideas y su conocimiento para los otros, porque finalmente tú produces porque quieres que los otros sepan lo que piensas, y produces mucho porque te interesa mucho discutir, y produces mucho también porque estás metido en los temas. Andar nuevos caminos, dejando huella y recreándolos con posterioridad, son atributos del hombre en cuya existencia busca trascender. Es de una generación muy creadora, que no solamente se ha entregado a la academia, a las instituciones, al progreso de México, sino que además era como un modelo de austeridad, de sentido de la responsabilidad. Era una especie de gran familia. La tradición era oral, no había reglamentos. Los presupuestos se hacían así sobre la rodilla. Recuerdo el primer presupuesto que le vi a hacer a don Daniel Cosío Villegas. Era al reverso de una hoja ya escrita, echada a perder. Y desde ese punto de vista también Víctor Urquidi fue muy importante para esta institución. Yo diría que se pasó de la gran familia a la institución. Por un lado, la seriedad y
el rigor con que manejaba la institución, la pureza con el que manejaba la institución, el cuidado también, porque tú sabes que una institución de esta naturaleza que dice cosas, o sea, su gente dice cosas, pesó mucho políticamente. Entonces, pues había mucho coqueteo de los políticos, los grandes políticos, había mucho coqueteo, y él lo manejó con una seriedad y una cautela y todo, ¿no? Que hasta ahora yo creo que el colegio tiene esa digamos, esa cualidad, ¿no?, de manejarse muy bien. Pero entonces, desde esa parte, el rigor, la dureza a veces en términos de manejo institucional, administrativo y todo, directivo, y la bondad en términos de ofrecerte y darte cosas y decirte por dónde y todo eso, bueno, pues ese es el contraste, ¿no? Son los dos extremos de la personalidad, me parece, ¿no? Es mi percepción. Un lado que no solamente era amable, sino constructivo, en el sentido de no solamente apoyar el desarrollo institucional de las disciplinas, sino el desarrollo personal de los individuos. Me recuerdo que algunos proyectos eran latinoamericanos, por ejemplo el demográfico. Creo que esa es una de las cualidades de, no obstante las dificultades, tratar de mover aquellos elementos positivos que tiendan a unir y no a dividir. Creo que esa es una de las características que lo identifican como un caso especial de académico. Creo que es algo que lo distingue, visión hacia el futuro, por eso es pionero, porque para ser pionero se tiene que tener visiones, tiene que imaginar. Y don Víctor tenía eso, y alentar a la gente. Usted no puede hacer todo, son equipos. La institución, el Colegio de México, pues gran parte del crecimiento se le debe un poco a él, no nomás en el sentido físico de edificios, sino en el sentido de nuevos centros, son ideas, no las puede realizar alguien todo. Entonces yo creo que, y ser pionero de muchos temas, su asociación en organismos internacionales, en el Club de Roma, preocupándose por los problemas. Podemos o no estar de acuerdo a veces en los diagnósticos, pero yo creo que esa capacidad, yo creo que es lo que lo ha mantenido a él joven toda la vida. No intentaré relatar toda mi vida, sino aquellos tramos que, por una razón o por otra, puedan despertar cierta curiosidad e interés. Estas son las palabras de don Daniel Cosío Villegas al escribir sus memorias, y estas que siguen son las memorias de aquellos que han escrito en las páginas de la vida de Víctor L. Urquidi. Bueno, me tocó estar muy de cerca con él y ahí se le vio su lado humano cuando a él le tocó ser como presidente enfrentar una huelga, que fue la primera huelga que hubo aquí en esta institución. Es que éramos pues vírgenes, ¿verdad? Y él la soportó con mucha entereza, y ahí, bueno, pues se vio mucho el lado humano de él desde otro ángulo, ¿no? Como pues tuvo la entereza de aguantar esto y aguantar las presiones, tanto de arriba como de abajo, tanto del gobierno federal como de los sindicatos. Por ejemplo, él estuvo en la mejor época de la economía mexicana, en ese grupo que mantuvo el desarrollo estabilizador. Y después me recuerdo cómo se desesperaba cuando en la época de Echeverría, pues Echeverría empezó predicando que gobernar era poblar, cuando teníamos la explosión demográfica, una de las más graves del mundo, ¿verdad? Entonces él se mantuvo en la lucha. Un hombre muy comprometido con su tiempo, con mucha interés, mucho valor, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en 68, cuando ametrallaron hasta el cuarto piso. Él despachaba precisamente en el cuarto piso. En el cuarto piso
hicieron un señalamiento especial con las balas del ametrallador, etcétera, etcétera. Y pues nosotros no vimos mayores alteraciones en el carácter de don Víctor. Recuerdo en una ocasión que venía del extranjero y llegó y me fue a ver y me dijo un poco en tono de reclamación: oiga, Mario, no hay nadie aquí en el colegio, ¿qué es lo que pasa? Dije: Víctor me permitió recordarle que son las vacaciones de Navidad. Es una persona tan peculiar que es que el único miembro elegido al Colegio Nacional que renunció a él porque veía que no se hacía nada. El señor Urquidi siempre ha querido que se le diga señor Urquidi, y ahora con el doctorado a lo mejor le vamos a poder decir doctor Urquidi, o los que le dicen doctor Urquidi van a estar más cerca de la realidad. A mí me parece que es fantástica oportunidad. Pues muy merecida, porque Víctor realmente creo que es uno de esos intelectuales que no ha buscado los honores, pero que se los merece. Además es de esa clase de que es más importante los actos que simplemente decirlo. Pero uno lo puede percibir cuando se tropieza con un problema, y él está, o por lo menos en mi caso siempre estuvo ahí para tratar de paliar el problema. Creo que eso es más difícil de percibir a menos que uno haya tenido una amistad cercana con él. Pero es una de sus cualidades el ser muy humano. De que confluyen en él un gran profesionalismo, la calidad de construcción de instituciones de gran importancia, ¿verdad? Y el desarrollo de lazos de amistad con todo el mundo. Creo que es un hombre muy bueno. Siempre he dicho que ha sido un privilegio para mí trabajar con él. Me ha resultado una enseñanza diaria en esa exigencia que te ayuda mucho a hacer el trabajo que él quiere, e independientemente de la necesidad de la perfección, siempre estaba el lado amable de la persona, entendiendo también los errores de uno. Yo le diría generosidad y ver a sus colaboradores como iguales. Fue su verticalidad, su honradez, su ética académica y su ética profesional. Víctor Urquidi resistió presiones de fuera y nunca dio su brazo a torcer. Y gracias a eso, pues, gozamos de esta independencia, ¿no?, que siempre ha tenido el colegio. Pues esta institución es en gran medida lo que es por una persona que se llama Víctor Urquidi.